Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hablar del género o subgénero de la ciencia ficción apocalíptico o post-apocalíptico. Es decir, voy a hablar de una serie de novelas, me han salido hasta 20, ahora hablaré de ello, en el que la premisa principal del libro, de la novela, es que la humanidad, tal y como la conocemos, ha desaparecido, bien porque ha habido una guerra nuclear, bien por un virus que ha acabado con la humanidad, por una invasión extraterrestre, por algo conocido o desconocido. La civilización tal y como la conocemos desaparece, o justo el momento en el que se está desmoronando, que sería el género apocalíptico, o las novelas que hablan de la civilización que surge después de este hundimiento del mundo como lo conocemos, que sería el género post-apocalíptico. Pero bueno, yo lo he juntado todo aquí, vamos a hablar de estas novelas que la verdad es que siempre me han fascinado. Y me han fascinado porque uno de los primeros autores que me interesó cuando yo era niño era un inglés que se llama John Christopher. Ya he hablado en esos vídeos que yo hacía de etapas de lectura, de cuando era un niño, cuando era un adolescente, pues ya hablé de los libros que me fascinaron de niños, y hay unos libros de Alfaguara que me fascinaron, de un escritor británico que se llama John Christopher. Tiene unos libros que se llama la trilogía de los trípodes, que yo los leía con, no sé, 10, 11, 12 años o algo así, yo creo que menos de 12, con 10 o 11, que me fascinaron, que son estos: Las montañas blancas, La ciudad de oro y de plomo y El estanque de fuego, que en España fueron publicados por Alfaguara, y yo no sé si esto se sigue publicando, se sigue vendiendo, si los adolescentes o los niños de ahora leen esto. Y de hecho, al buscar información en internet me he dado cuenta de que son más antiguos de lo que pensaba. Las montañas blancas es de 1967, La ciudad de oro y de plomo de 1967 también, y El estanque de fuego de 1968. Aquí nos acercamos hacia la vida de un adolescente de 14 años, o que va a cumplir 14 porque tiene 13, y vive en un pueblo en el que parece una Inglaterra primitiva, y vamos dando cuenta de que hay unos extraterrestres que dominan la Tierra, que viajan en una especie de naves con 3 patas, que son los trípodes, de ahí el nombre, la trilogía de los trípodes. Y cuando los individuos cumplen 14 años les ponen una placa, y es como una placa de dominación. Y este chico, que es el protagonista, se da cuenta de que existe una resistencia en el lugar que se llama Las Montañas Blancas, como indica el título del primer libro. Y bueno, y decide, junto con un amigo de otro chico con el que se encuentra, dejar el pueblo donde están para que no les pongan esta placa que les va a someter, les va a convertir en esclavos, y van a buscar a esta resistencia humana en las Montañas Blancas. Y todo este proceso de lucha contra estos seres invasores se desarrolla en esta trilogía, que a mí a los 10-11 años me fascinó. Y yo creo que eso hizo que me convirtiera en un lector de ciencia ficción adolescente, pero no solo en un lector de ciencia ficción adolescente, sino en un lector en general. John Christopher es uno de los escritores de mi vida, y estas novelas se pueden meter ya en el género de ciencia ficción apocalíptico, porque la sociedad como conocemos ha evolucionado debido a esta invasión alienígena. También de John Christopher es este otro libro que me gustó mucho, Un mundo vacío, que es posterior, que este ya es del año 1977, y este ha sido extrañamente puesto al día, digamos, con todo lo que pasó con el COVID, porque este libro trata de un virus que viene de Calcuta y que empieza a acabar con la humanidad. Y los protagonistas pues se encuentran en, como dice el título, un mundo vacío en el que casi no hay supervivientes. Y bueno, el protagonista, que es un adolescente, claro, pues son novelas juveniles, pues se va encontrando con otras personas, tienen algunos roces, algunos encontronazos, huidas, etc. Y yo este sí que lo leí con 11 o 12 también. Me acuerdo que la premisa esta de la muerte de casi todas las personas y los sobrevivientes en un mundo vacío me fascinó. Y yo creo que algo se quedó en mi cabeza con este tema, porque es un tipo de narrativa que yo he buscado con posterioridad, ¿no? Y este gusto, pues indagando en mi interior, pues yo creo que viene de estas novelas de John Christopher. Estas son novelas adolescentes que creo que tuvieron película y serie en Inglaterra, y fue John Christopher un escritor bastante conocido, reputado, leído. Y yo creo que en España, o yo no sé si fue conocido en esta época que lo leía yo de los 80 y ha dejado de serlo, no lo sé, no tengo ni idea si alguien lee a John Christopher en la actualidad.
También he sacado aquí la novela para adultos de John Christopher, que tiene más, pero bueno, esta fue la que yo... O sea, eso lo leía cuando tenía 10, 11 años y luego ya de adulto, con 30 o más, pues se me quedó pendiente de leer la novela para adultos de John Christopher, que es La muerte de la hierba, que es originalmente de 1956 y habla de un colapso ecológico porque en Asia hay un virus que está destruyendo el arroz. Y esto se piensa, como pensábamos con el COVID, que esto no iba a llegar a Europa, y al final acaba llegando a Europa. Hay unos científicos que intentan neutralizar ese virus, pero resulta que hay una mutación que se convierte en más peligrosa, y ya no solo es que destruye el arroz, que ha provocado hambrunas en Asia, sino que además tiene capacidad para destruir todos los sembrados, o sea, el trigo, etc. Empieza a haber una hambruna en Europa, en Inglaterra, donde está centrado el libro, y es la narración de una huida hacia un supuesto valle que el protagonista piensa que ahí puede sobrevivir. Y te va narrando todos los encontronazos que tiene por el camino con otros supervivientes, los que salían, los que no salían. Alguna crítica decía que parece que en el libro se pierden las costumbres o la civilización muy rápido, y yo cuando lo leí con esa crítica en la cabeza, creo que en realidad lo que refleja John Christopher es la naturaleza humana. Está bastante bien hecho este tema. Vale, pues he empezado por John Christopher un poco con la idea de hacer el recorrido sentimental. Pero si vamos a de dónde viene este género, de dónde procede, bueno, además de que en la Biblia, claro, hay una parte que es el Apocalipsis, pero a nivel de, digamos, ciencia ficción o género de la ciencia ficción, pues yo creo que lo más antiguo que he encontrado es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y volvemos a otro escritor inglés. Este libro se publicó por primera vez en 1898 y es la primera vez que en una historia se narra la invasión de unos alienígenas que llegan desde Marte como una especie de cápsulas, y según aparecen ahí empiezan a crear unos trípodes, que es probable que la trilogía de los trípodes sea como una continuación o un guiño a la novela de H.G. Wells, que me he dado cuenta hoy al leer los argumentos y en su momento no lo había pensado. Y bueno, y con estos trípodes donde son una especie de naves ya de tierra donde se meten los extraterrestres, pues empiezan a sembrar el caos en Inglaterra, y el libro narra sobre una huida de Londres. Este puede ser considerada también una precuela, digamos, de la serie de novelas apocalípticas. Primero voy a hacer un recorrido por Inglaterra y luego ya voy a saltar a Estados Unidos, y luego me voy a ir al mundo hispano porque también hay algunas novelas apocalípticas. Vale, pues siguiendo un orden cronológico, después de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, me voy a pasar a El Día de los Trífidos del británico John Wyndham. Vale, esta novela es de 1955. El argumento es que hay unas luces en el cielo que parecen un cometa, que al mirarlas la gente se queda ciega, y hay un hombre que no se ha quedado ciego porque está en un hospital interno, y diría que el comienzo de esta novela lo ha imitado la serie The Walking Dead. O sea, es decir, hay una persona que se levanta a un hospital, ve que todo está en silencio, es un miércoles, le parece muy raro y no sabe lo que ha ocurrido y va a la calle. Y si alguien ha visto la serie The Walking Dead, pues empieza así, ¿no? Entonces sale a la calle, se entera de que ha ocurrido esto con la luz esa que ha visto, pero él no la ha visto porque estaba en el hospital interno y estaba con unas vendas y no sé qué. Y aquí hay una cosa muy sorprendente y llamativa, que en este futuro que dibuja John Wyndham en 1955 hay unas plantas que son como mitad planta, mitad animales, que son los trífidos de la portada, que la humanidad los usa para sacar aceite, pero claro, que al quedarse la humanidad ciega se pueden desplazar, arrancan las raíces del suelo, se pueden mover como si sus ramas fueran brazos, y además pueden lanzar un veneno que inoculan a animales o a las personas y luego se los pueden devorar porque son carnívoros. Esto es lo que producía el aceite. Es bastante surrealista el tema, pero es una novela entretenidísima, y no sé si hay película también. John Wyndham, si no recuerdo mal, es el de Los cuclillos de Midwood, que eso sí que hay una película. Estos niños que tienen poderes y que vienen como del espacio. Esta es una novela, yo la leía de adolescente y la verdad es que me encantaba, me lo pasaba genial. Lo debería releer El Día de los Trífidos. Vale, del Día de los Trífidos pasamos a Invernáculo, de Brian Aldiss, que es un escritor inglés también, y estamos ahora en 1962. El tiempo se va como a miles de años, ocurre aquí algo que físicamente es imposible, que la Tierra y la Luna han dejado de rotar,
y entonces siempre hay una parte de la Tierra que da de cara al Sol y en esa parte se ha desarrollado una jungla enorme dominada por un único árbol, y en esta parte de jungla sobreviven pocas especies vertebradas y una de ellas son los hombres, que es una especie de monitos pequeños y con poca esperanza de vida. Es realmente un libro, es un prodigio de la imaginación, aunque ya digo que científicamente no se sostiene, pero como libro imaginativo recuerdo que tiene unas imágenes y unas metáforas vegetales, porque la vegetación en este libro es peligrosa y dañina y exagerada, y recuerdo que es otro libro que como adolescente me gustó mucho. Tampoco este, no sé si cumple realmente no cumple la premisa esta de que hay una muerte por un virus, por una guerra nuclear o por una invasión alienígena, pero bueno, aquí hay una destrucción de la humanidad, digamos, por esta evolución ya a la estrella del Sol, que se va a convertir en una nova, creo, y que va a desaparecer. Pero bueno, podríamos meterlo en el género apocalíptico, ese género donde la humanidad ha vuelto a la barbarie y ha desaparecido los avances tecnológicos. Vale, pues después de Invernáculo, todos estos que he sacado son libros que yo leía en la adolescencia, bueno, menos el de La muerte de la hierba, de John Christopher. Vale, nos vamos a 1962 con J.G. Ballard, El mundo sumergido. Esta es una novela ecológica porque hay un calentamiento de la Tierra, se han derretido los polos, entonces hay un aumento de las aguas, mucha parte del mundo ha quedado sumergido bajo las aguas. El protagonista no conoce el mundo anterior, sino que es un zoólogo o un biólogo que está investigando este nuevo mundo y además se siente fascinado por él. Yo creo que de adolescente, que a mí me gustaban más las novelas con más acción, esta me dejó un poco fría, debería volver a leerla, y además no leí nada más de J.G. Ballard, que probablemente si lo leyera ahora me gustaba. Además tiene otras novelas parecidas, porque esta es de la de una gran inundación, pero tiene otra que se llama La sequía, que la de la sequía, lo tengo por aquí apuntado, es de 1964, y luego tiene una que se llama El mundo de cristal, que es de 1966, que por algún tema mágico, no lo recuerdo porque no la he leído, los seres humanos o la vida se va como cristalizando. Yo creo que J.G. Ballard además ha cogido muchos argumentos para películas, yo creo que le debería dar una vuelta, porque esta novela apocalíptica me gustó, pero me dejó un poco frío en su momento. Yo creo que ahora me gustaría más. Vale, pues esto que he contado hasta aquí era novela apocalíptica británica, y vamos a saltar, seguimos en idioma inglés, aunque traducido como lo he leído yo, pero nos vamos a Estados Unidos y también voy a seguir un orden cronológico. La primera novela de la que voy a hablar es La Tierra permanece, de George R. Stewart, otra de estas novelas que yo leí de adolescente, donde un virus mata a casi toda la humanidad y el protagonista sobrevive. Si no recuerdo mal, era porque le había picado una araña, esa araña inoculaba un antivirus. Y bueno, pues está ambientada en el Valle de California y este hombre ha estado investigando, porque investigaba insectos, si no recuerdo mal, ha estado en las montañas y cuando baja se encuentra, aunque todo el mundo ha muerto, se encuentra algunos pocos sobrevivientes y entonces es como que empieza a crear una sociedad primitiva para intentar que la humanidad reflote, digamos, ¿no? Y al final imita la vida de los indios primitivos norteamericanos. Esta novela la leí de adolescente y me gustó mucho, quizás sea una de las novelas que más disfruté en la adolescencia, La Tierra permanece, de George R. Stewart. Me gustaba mucho la cita de la Biblia de la que está sacado el título: los hombres van y vienen, pero la tierra permanece, que era del Eclesiastés, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Sí, del Eclesiastés. Vale. Pues esto es novela apocalíptica norteamericana. Seguimos en Norteamérica con Richard Matheson, Soy leyenda. Este libro es de 1954. Este transcurre en Los Ángeles y más o menos la ambienta la obra, que está escrita en el 54, la ambienta entre el 76 y el 79. El protagonista, Roger Neville, ha sobrevivido a una pandemia provocada por una guerra bacteriológica que ha arrasado con casi todas las personas de la Tierra. Sin embargo, también afecta no solo a las personas de la Tierra, sino a los muertos, porque hay como dos tipos de seres que ha creado esta guerra bacteriológica: los que les ha afectado la bacteria en vida y los muertos que vuelven a la Tierra. Y la vida de Neville consiste en crear armas, y estas personas han desarrollado unas características parecidas a las de los zombies. Y esta persona se dedica a limpiar, digamos, durante el día su vecindario de zombies,
y él vive las horas de la noche pues oculto en su casa y cada vez le están acosando más esta especie de zombies. Si alguien ha visto la película, pues yo diría que tiene muy poco que ver. La película protagonizada por Will Smith con el libro me parece muy superior. Además hay un juego final con la creación de un mito invertido que me parece el gran juego de la novela, que no está en la película. La película me parece que traiciona totalmente el espíritu del libro. Este me gustó mucho también de adolescente, Soy Leyenda. Seguimos en Estados Unidos y llegamos a mi querido y gran Philip K. Dick con el Doctor Moneda Sangrienta, o en las versiones actuales el Doctor Blood Money, que esta es de 1965. Ha habido una guerra nuclear y esta novela es 7 años después de la bomba en California, en un pequeño poblado, un pueblo donde parece que se están apañando bien en esta vida post-apocalíptica, pero luego con la bomba nuclear pues ha habido mutantes, además en este pueblo empieza a surgir la idea de que están escondiendo a la persona que inició la Tercera Guerra Mundial. Hay un astronauta en órbita que cada vez que pasa por California pues se escuchan durante unos minutos, un tiempo, unas canciones que pone, que es una imagen muy poética. Bueno, no lo he dicho, lo podía haber dicho al comienzo de hablar de este tema, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué surge la novela apocalíptica? Si os dais cuenta, muchos de los libros que he hablado son de entre el año 45 y el 50-60. Es la época de la Guerra Fría, cuando había un miedo a una guerra nuclear. Entonces, ante este miedo a la guerra nuclear, en la literatura se desarrolla este tipo de novelas y de escritos que explican lo que podría pasar si hay una guerra nuclear y cómo la humanidad desaparece, etc. Entonces, esto surge en épocas de crisis. Luego, por ejemplo, esta que voy a sacar también de Estados Unidos, La carretera, de Cormac McCarthy, que es de 2005, surge en un ambiente de crisis porque es lo que ocurre en Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas en 2001, y además cuando esta es un poco anterior a la crisis económica, pero la crisis económica va a llegar y eso yo creo que lleva más a la escritura de novela apocalíptica en el mundo hispano. Ahora hablaré de ella. Vale, esta he dicho que es de 2005. No se sabe qué ha pasado, probablemente una guerra nuclear o algo así, que ha matado a casi toda la vida sobre la Tierra, a la fauna. Hay unos cuantos supervivientes en la superficie de la Tierra, se supone que es Estados Unidos, y es un padre y un hijo, y la razón de vivir del padre, la historia está narrada en tercera persona, pero se acerca a la voz narrativa del padre, su fuerza vital es conseguir que el hijo sobreviva, y sobrevive en un mundo donde básicamente hay grupos de caníbales y el único alimento es comerse unos a otros o encontrar latas de conserva que todavía no se han comido, no han sido destruidas de la antigua civilización. Es un libro bastante terrible, con escenas fuertes, o sea, la adaptación cinematográfica está bastante bien hecha. Yo vi la película antes que el libro y quizá por eso no me impactó tanto el libro, y en la reseña que hice dije que no entendía tanto la fama de McCarthy, pero bueno, luego la entendí cuando leí libros como Meridiano de Sangre o la trilogía de La Frontera, que me parecen superiores a este, pero este también es un gran libro apocalíptico y viene que ni pintado para esta serie. Vale, pues hasta aquí la narrativa apocalíptica anglosajona y ahora vamos a pasar al mundo hispano. Primero voy a hablar de lo que yo he leído de literatura apocalíptica en Latinoamérica y luego paso a España. Vale, entonces, el primer libro que yo conozco de este tipo de narración es Plov, del escritor argentino Rafael Pinedo, que aparece primeramente en Cuba en 2003, porque creo que gana el premio Casa de las Américas en 2003, y luego ya se publica en Argentina en 2004, y aquí la trajo a España el editor Pablo Mazo en su colección Salto de Página, que a mí me gustaban mucho estos libros y comentaba muchos en mi blog. Vale, entonces hay una destrucción en el mundo que no se sabe muy bien por qué es, puede ser una guerra apocalíptica o algo así, y hay unos grupos como ya de gente que ha vuelto como un estado primitivo que deambulan por la pampa argentina. Te dice en el libro que hay como 10 o 12 grupos que a veces se unen, a veces un miembro de un grupo pasa a otro, a veces luchan entre ellos, a veces desaparecen. Es una narrativa bastante brutal y está contada no desde un narrador que se lo cuenta a un lector actual, sino como de un narrador de ese futuro, que se lo explica a alguien de ese futuro. Por lo tanto, el lector tiene que aceptar algunos sobreentendidos,
a un vocabulario propio de ese mundo, por ejemplo, que el tiempo ya no se mide en años, sino en solsticios, bueno, eso es fácil de seguir, o por ejemplo hay un grupo jerárquico que el lector tiene que entender cómo son las divisiones del grupo, y además es curioso porque siendo una novela apocalíptica también se mete en la narrativa de dictadores latinoamericanos, porque al final lo que narra es el ascenso desde el pueblo llano, digamos, de esta tribu hasta un personaje que es Plop, que llega hasta el poder y se convierte como una especie de tirano de su grupo. Tiene algunas imágenes, una especie de poesía decadente alucinante, como unos ríos de un agua contaminada que si la tocas se te derrite la piel, una pampa llena de cristales rotos, gente que solo hay un árbol en toda la pampa, un árbol medio seco, donde hay unos grupos de fanáticos que le rezan como si fuera un ente divino. O sea, tenía algunas imágenes impresionantes. De hecho, Pineda tiene una trilogía, solo he leído esta, no, Pineda no, es Pinedo. Tiene una trilogía que era esta, Plop, el otro era El Frío, que también es apocalíptico, otro se llama Subte, que quedó un poco sin acabar. Él era de profesión informático, y esta novela en Argentina cuando salió sé que se la revisó y corrigió algo Marcelo Cohen. El Frío también le dio tiempo, y en Plop no, perdón, en Plop no, en Subte no, porque bueno, murió relativamente pronto Rafael Pinedo, solo le dio tiempo a acabar esta novela Plop, que me parece muy buena, la del Frío, que no la he leído, pero a ver si la leo, y la de Subte, que quedó como un poco a medias, pero también se ha publicado. Merece mucho la pena, a ver si... De hecho, pedí yo en la biblioteca que frecuento en Móstoles y las otras partes, el Frío y Subte, las trajeron, pero no las he leído, a ver si lo hago. Vale, pues esto era 2003, luego 2005 apareció El Año del Desierto, de Pedro Mayral, que tengo esta edición argentina, que la encontré de segunda mano en España. Además es la edición, como estas quedan antes de que salga a la venta, la tengo firmada por Mayral, además, aquí está. Vale, esta novela, la protagonista es una chica pelirroja argentina, y lo que te va narrando es como una historia argentina al revés. Está un poco basado en aquella crisis que hubo en Argentina sobre el 2000, que hubo una decadencia económica bastante grande, y Mayral lo que hace es como jugar con los miedos de la clase media argentina, y es como ir desde la modernidad de Buenos Aires hacia la intemperie y la pampa, ¿no? O sea, es decir, en realidad aquí no ha habido una guerra nuclear, no ha habido un virus, no ha habido algo que sea como científico, ¿no?, entre comillas, sino hay una idea ya fantástica, y eso me recordaba un poco a lo que ocurría, por ejemplo, en la novela de Michael Ende, La historia interminable, donde la nada se iba comiendo la realidad. Pues aquí hay algo que se llama la intemperie, que se va comiendo la realidad y la va devolviendo a un estado primitivo. Es decir, hay un recorrido metafórico de la historia argentina desde la actualidad como hasta la pampa, digamos, ¿no? O sea, es decir, va como, o hasta que llegan los barcos de los conquistadores europeos a América. Entonces va como haciendo un recorrido por la decadencia de la sociedad, porque está haciendo la metáfora de la decadencia económica hacia el pasado. Me pareció que es muy potente. De hecho, creo que fue la segunda novela que sacó Mayral, después de ganar aquel premio que ganó con Una noche con Sabrina Lop, que quizá le pilló un poco joven y le costó como 5 años sacar otro libro, que fue este, y me parece que la espera mereció la pena, porque El Año del Desierto me parece un libro muy bueno, de 2005. Vale, luego también en Latinoamérica llegamos a Mugre Rosa, de Fernanda Trías, novela de 2021, esto es uruguaya, Fernanda Trías, y hay una ciudad que no se dice en ningún momento, pero vamos, el lector supone que es Montevideo, donde de repente en el río o en el mar aparecieron unas algas rojas, que al principio parecían que eran inocuas, pero empezaron a soltar unas esporas que si tocaban la piel dañaban a las personas y las acababan matando. Entonces la gente empieza a huir como hacia el interior, y la novela trata como de unos supervivientes que se quedan en la ciudad por diversos motivos. La protagonista quiere ahorrar dinero para luego huir a Brasil y cuida a un niño problemático. Y bueno, hay momentos que hay niebla, cuando hay niebla puedes salir a la calle porque no vienen las esporas del río, pero como se quite la niebla es una señal de que pueden venir las esporas rojas y tienes que esconderte en tu casa y cerrar todas las puertas, no vaya a ser que te contagies. Vale, otra novela apocalíptica que la idea se le ocurrió antes de la crisis del coronavirus, pero la verdad es que viene un poco al pelo porque se publicó por esa época y entroncaba bastante con todo esto que ocurrió. Vale, vamos a llegar ahora a España. Y de España ya he dicho que publicó varios de este tipo de libros Pablo Mazo en la editorial Salto de Página. Y cronológicamente tengo este,
Últimas tardes en el puesto del este de Cristina Fallarás, que es una escritora de Zaragoza. Esto se publicó en 2011. En España, este subgénero estuvo ligado a la crisis económica de 2008-2011, a esta crisis que dejó como el 26% de la gente en el paro, que el país perdió mucho poder adquisitivo, etc., ¿no? Aquí en la costa mediterránea hay un poblado, no se dice exactamente qué ha pasado, ha habido una especie de colapso económico y en este poblado sobrevive un grupo de personas y fuera están alguien que llaman los bárbaros. Los bárbaros les pueden atacar en cualquier momento, pero es que están como esperando a que muera la gente del poblado de inanición. Hay unas personas del poblado que han ido fuera como a buscar alimentos, la gente que está adentro está esperando que lleguen. La novela quizás es un poco detenida, también es un poco novela corta. Se habla de estos personajes, del pasado, no hay un avance narrativo muy potente. Cuando hice la reseña le saqué ese punto negativo, pero bueno, el libro es bastante poético y entronca bien en esta línea de novela post-apocalíptico, que lo digo mal. Vale, también la siguiente en España, Cenital, de Emilio Bueso, que es de 2012. Esta novela también habla de una aldea, que lo llama una ecoaldea, que sobrevive con 100 personas, y te va contando la historia de los personajes, cómo llegan hasta ahí. Sobre todo hay unas entradas de un blog de alguien que va anunciando el colapso, sobre todo energético, el fin del petróleo, el fin de la energía, que también entronca ahora muy bien con lo que está pasando ahora con la guerra de Ucrania, el encarecimiento de la energía, etc. Esta novela quizá le faltaba un poco de desarrollo porque había muchos personajes y está contando la historia de cómo llegan a esa ecoaldea. El lenguaje era como bastante gamberro, con metáforas imaginativas, pero juntándolas a veces con frases hechas, con un lenguaje un poco macarra, que es lo que le gusta a Emilio Bueso, pero bueno, era entretenida. Vale, más historias. 2014, Los últimos, de Juan Carlos Márquez, escritor de Bilbao. Me parece que Bueso era de Valencia, no estoy seguro. Vale, Los últimos, también se supone que ha habido una destrucción del mundo que duró 7 días porque ha habido unas luces de colores, unos fogonazos, y hay unos personajes que están sobreviviendo en la Tierra. En principio el planteamiento podía ser parecido a algunas novelas de la época, bueno, de la época de hace unos años, como La carretera, que es de 2005, pero bueno, una cosa que juega Juan Carlos Márquez en su narrativa a veces es al pastiche, porque los personajes son americanos, y está haciendo como una narración hasta cierto punto irónica, con cosas de serie B, también mete monstruos, hay un momento que parece The Walking Dead, también acaba en una nave espacial viajando a la luna, o sea, mete como muchos subgéneros, pero también está dentro de ese subgénero apocalíptico porque la sociedad tal y como la conocemos ha sido destruida. Vale, y ahora, en realidad, si contáis los libros que he sacado, llevo 19, podía haberlo el primero, el de la trilogía de los trípodes, haber dicho que era uno, y entonces sumaban 17, pero 17, 19 me parecía un número no muy bonito para ponerlo en la entrada del vídeo, y entonces he hecho un truco, pero que lo vais a entender. He metido las novelas apocalípticas, esta, que se llama Flores de verano, de Tamiki Hara, que es una novela japonesa de creo que del año 1946, que lo que narra aquí este autor es la caída de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. De hecho, yo recuerdo leer este libro como si estuviera leyendo uno de los otros, como si en vez de ser una novela del pasado, fuera una novela del futuro, porque te está hablando de la destrucción de estas ciudades japonesas y de los supervivientes, cómo sobreviven en el caos y la destrucción de las ciudades y la gente que ha muerto, que realmente la sensación impresionante que tuve al leer este libro de Flores de verano era estar leyendo una novela apocalíptica tipo La carretera o esta del Doctor Moneda Sangrienta, aunque bueno, esa tenía más humor, esta es más terrible. Y realmente dices, ¿cómo ha podido ocurrir esto de verdad en el mundo? Y claro, esas novelas británicas de los años 50-60 estaban especulando con los miedos que realmente los japoneses habían vivido. O sea, para los japoneses, la novela apocalíptica, que es ciencia ficción, ha sido novela realista, que es algo terrorífico. Y esta novela la verdad es que me gustó mucho. Voy a hacer un vídeo de novelas japonesas, que ya he leído bastantes, y esta, pues bastante llamativa, de la editorial Impedimenta. Vale, y aquí hacemos ya 20 novelas apocalípticas que al final han salido los números. Buscando un poco más he encontrado, por ejemplo, este libro, estos son cuentos, de Vivir en la Salina, los cuentos completos de Elvio Gandolfo, que Elvio tiene algunos cuentos
post-apocalípticos muy interesantes, pero claro, son cuentos. Y aquí estaba haciendo novela y Elvio sí que me encantaría que hiciera una novela, hago una petición desde aquí, una novela apocalíptica, post-apocalíptica, porque tenía unos cuentos que se enlazaban varios de unas vacas voladoras que eran maravillosas.